nos toca revisar, pues, algunos fundamentos conceptuales. Nos toca el pregunta 2, que es el flujo magnético. Que es el flujo magnético. Entonces revisamos esa parte conceptual y encontramos que corresponde al número de líneas líneas campo magnético que atraviesan una superficie imaginaria, ¿no? Cercana de una fuente magnética, ¿no? De una fuente de magnetismo. Ese es un concepto, ¿no? De flujo magnético. La unidad de medida sistema internacional sistema internacional se denomina Weber. Lo abrevia WB, ¿no? El flujo magnético se lo puede calcular por una fórmula que hemos visto, ¿no? Recordamos la fórmula. Flujo magnético se le coloca siempre un subíndice del campo magnético, y esto es intensidad de campo magnético por el área y por el coseno del ángulo que forma la normal con la dirección del campo, ¿no? Esta es una fórmula que puede servir para calcular el flujo magnético. Bien, ahí tenemos una respuesta entonces de flujo magnético. Veamos otra pregunta. Pregunta 3.
en qué consiste la ley de Ampère. ¿En qué consiste la ley de Ampère? Recordamos eso, ¿no? Bueno, de lo que se recuerda, pues, es la ley que permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas. Eso es básicamente, ¿no? Es la ley que permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas. Bueno, este también encierra una fórmula que tenía que ver con la intensidad de campo magnético. Recordamos esa fórmula. A ver, la intensidad del campo magnético puede ser igual a U sub 0 por la intensidad de corriente. Todo esto sobre 2πr, siendo r la distancia, ¿no?, que haya un punto del conductor de corriente, ¿no? Esta es una de las fórmulas para un conductor rectilíneo, ¿no? Es decir, tenemos que tener presente qué distancia es la que va a existir al punto donde queremos calcular la intensidad de campo magnético. Hicimos varios problemas de aplicación, hay que revisar eso. Bueno, esto es para un conductor rectilíneo, ¿no? Un cable conductor. La ley de Ampère. Bueno, tenemos hasta ahí la pregunta 3 resuelta. Vamos a la cuarta. La cuarta pregunta. ¿En qué consiste la regla de la mano derecha? ¿En qué consiste la regla derecha? Sí, recuerden que hicimos un ejercicio en la que mostramos la posición de la mano derecha y en qué sentido, pues, se mueve la intensidad de campo. Entonces vamos a suponer que tengo yo un conductor, pongámosle mejor así, conductor rectilíneo, un alambre conductor. De esa manera, recordamos a lo que se refiere, ¿no? Entonces esto suponemos que sea un conductor. Bien, aquí tenemos una intensidad de corriente,
Vamos a suponer así. Entonces tengo yo aquí una intensidad de corriente. Y por acá pues tengo lo que llamamos el conductor rectilíneo. Conductor, ¿no? Bien, entonces vamos a encontrar que alrededor de este conductor hay líneas que muestran la intensidad del campo, más o menos así. Muy bien, entonces yo tengo por aquí que mostrar pues lo que es la intensidad de campo. Entonces vamos a colocar esta dirección de la intensidad como dedo pulgar. ¿Sí? Y los de acá serían otros dedos. Este dedo pulgar de la mano derecha, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente. A ver. Es como para poder entender de qué se refiere esta regla. Y este es el dedo pulgar. Bueno, creo que ahí ya tenemos clara la película. Entonces, esta regla indica lo siguiente. Consiste en ubicar el dedo pulgar en dirección de la corriente eléctrica y los otros dedos en forma de arco indicarán dirección del campo magnético. A eso se refiere la regla. Muy bien. ¿En qué consiste la regla a mano derecha? Ahí la tiene en forma gráfica y en qué se fundamenta conceptualmente. Hay una comparación, ¿no?, o similitud de lo que ocurre con esta parte conceptual, ¿no?, de relacionar la corriente con la intensidad de campo magnético. Muy bien, vamos a la pregunta 5. ¿En qué consiste la ley de Faraday? ¿En
qué consiste la ley de Faraday? Muy bien. Vamos a revisar eso. Es la ley referida a la inducción electromagnética. Es la ley referida a la inducción electromagnética, que establece que la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito o borde. Bueno, eso es lo que nos refiere la ley de Faraday. Habla de un voltaje inducido, o sea, una fuerza electromotriz inducida. No es que es la fuente, sino que resulta, ¿no? Inducir significa influir, ¿no? Influye y adquiere una propiedad, ¿no? En este caso, de establecer otra fuerza electromotriz, debido a que hay una cercanía con un campo magnético, entonces se recibe un flujo, que es una cantidad de líneas imaginarias que llamamos líneas de campo magnético, y entonces allí se forma otro voltaje. Es una de las aplicaciones en las que se basan, por ejemplo, los transformadores, ¿no? Bueno, también hay fórmulas para esto. Por ejemplo, en una bobina tenemos una fórmula. Ahí hablamos de fuerza electromotriz con la letra E mayúscula. Inducida va con el signo menos. El número de vuelta o espiras multiplicada por el flujo de campo magnético final menos el flujo del campo magnético inicial, pongamos una letra I, sobre, en este caso, el tiempo, ¿no? El tiempo. Entonces ahí hablamos de una fuerza electromotriz inducida aplicada a una bobina, como el caso de los carretes de un transformador. Entonces aquí podemos escribir fórmula aplicada a una bobina. Fórmula aplicada a una bobina. Entonces tenemos esta fórmula, ¿no? Bien, esto es para la ley de Faraday. Hablamos entonces de fuerza electromotriz
inducida. Veamos la siguiente pregunta. Pregunta 6. A ver, ¿cómo determina autoinducción una bobina? ¿Cómo se determina la autoinducción en una bobina? Aquí podríamos responder, se determina en unidades denominadas henrios. Henrios. Se abrevia HZ, ¿no? A ver. Solo H, porque HZ es Hertz. Solo se abrevia H. Puede ser calculada por colocamos una fórmula aquí, ¿no? Aquí la fórmula es L igual al número de espiras por el flujo magnético del campo sobre la intensidad de corriente. Esta es una fórmula, ¿no?, que se aplica a bobinas. Bien, ahí tenemos. Entonces L se llama autoinducción. Es importante esa parte, ¿no? Saber cómo se determina la autoinducción de una bobina. Bueno, vamos a la pregunta. Esta de aquí era la pregunta 6, ¿no? Me olvidé de ponerle el número. Aquí es la pregunta 6. Ya, vamos a las 7. Nos faltaría, ¿qué es la corriente alterna? ¿Qué es la corriente alterna? Entonces aquí vamos a responder. Es un tipo de corriente eléctrica que, a diferencia de la corriente continua, tiene mayor aplicabilidad. Y es más económica. Y es más económica. Una característica importante
alterna es que no tiene polaridad. El sentido varía. El voltaje y el amperaje varían, ¿no? Varían al recorrer por el conductor grandes distancias. Otra característica es que en forma gráfica dibuja como una onda o curva denominada senoide. Ajá, esa es una característica de la corriente alterna. Entonces usted va a tener, si grafica en un plano, en función del tiempo, vamos a colocar por acá voltaje y amperaje, ¿no? Entonces usted va a tener una especie como de onda, más o menos así. Esta es la trayectoria que dibujaría, por ejemplo, el amperaje, y el voltaje, pues algo similar, ¿no? Entonces va a quedar ondas más o menos así. Entonces aquí vamos a tener que representar voltaje y amperaje. Estamos hablando de corriente alterna, ¿no? Corriente alterna. Lo grafica como CA. Mayúscula, ¿no? Corriente alterna. Podríamos indicarlo de esta manera. Por ejemplo, el voltaje, ¿verdad? Y por acá tenemos el amperaje. A ver, esta curva sería el voltaje, no, la otra curva sería el amperaje. Ahí sí, ¿no? Cada curva representa una magnitud. Entonces, es una forma de graficar la corriente alterna, ¿no? Cuando hablamos de corriente alterna, pues ahí no hay polaridad positiva o negativa, sino que es un tipo de corriente que se mueve como variando el sentido, el voltaje, el amperaje. No hay una estabilidad, por eso es que se usan los reguladores, ¿no? O estabilizadores de corriente. Y cuando es grande distancia, pues ya se pierde mucho voltaje y hay que la necesidad de subir el voltaje, y entonces necesitamos de transformadores. Esa es la idea, ¿no?
Bueno, ¿qué más podríamos decir? Pregunta 8. Pregunta 8. Sería la pregunta, ¿qué términos maneja en corriente alterna? ¿Qué términos se manejan en corriente alterna? Entonces podríamos mencionar algunos. Los términos mayormente manejan corriente alterna son, vamos a encontrar allí, por ejemplo, periodo, vamos a encontrar frecuencia, también vamos a encontrar valor eficaz de fuerza electromotriz, valor eficaz de intensidad de corriente, vamos a encontrar valor instantáneo, sería así, de fuerza electromotriz, también valor instantáneo de intensidad de corriente. Eso es un determinado instante, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Valor eficaz, ya lo dijimos. La fase, se utiliza también fase, reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Tenemos también impedancia, potencia, y transformadores. Hemos hablado, ¿no? Transformadores. Bueno, eso es lo que más o menos se maneja en corriente alterna y para ello pues hay ejercicios que también hay que desarrollar. Estamos de acuerdo, ¿no? A ver, de todo esto podríamos también plantear una pregunta. 9. En un transformador, que se mantiene constante. En un transformador, que se mantiene constante. Entonces, sí, hay algo que se mantiene constante. Se mantiene constante. Es la potencia. La potencia eléctrica. Eso se mantiene constante. Entonces varía es el voltaje y el amperaje, pero la potencia se mantiene constante. ¿Qué más podemos decir? A ver, una pregunta 10. Podríamos poner sencillita por aquí.
cuando produce resonancia en corriente alterna. Cuando se produce resonancia en corriente alterna. Entonces la respuesta podría ser: existe resonancia en corriente alterna cuando la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Ya, concreto, para no redundar en mucha explicación. Ahí se produce resonancia. Bueno, esta es la parte teórica, digamos así, ¿no? Ahora vamos a ir a revisar un poco de problemas. Entonces vamos con los problemas. Grupo B. Problemas. Modelos. Se recomienda revisar la tarea 5 y 6. Se recomienda revisar problemas desarrollados en la tarea 5 y 6. No olvidar eso. Eso podrían ser considerados como modelos. Pero igual vamos a hacer unos cuantos para tener la idea de sobre qué asuntos se puede uno referir en la prueba, ¿no? Vamos a poner ahí: si se conoce dos masas magnéticas referidas a imanes tienen valores de 98,2 amperios por metro. Amperio por metro. Y 76,8 amperios por metro. Estando vacío, separadas una distancia de 6,25 centímetros. Calcular la fuerza magnética aplicando la ley de Coulomb. Bueno, ahí tengo un ejercicio. Entonces vamos a colocar por acá datos. Entonces, ¿qué datos tendríamos en este rato? La masa 1. Vamos a colocarle de esta manera. Masa
1, pero es magnética, le ponemos un segmento arriba, es de 98,2 amperiómetro. La masa 2, magnética, 76,8. Amperiómetro. Hay una distancia R de 6,25 centímetros. Que llevado a metros sería 0,0625 metros. Bien, vamos a trabajar con una constante que le llamamos K', es 10 a la menos 7 newton sobre amperio cuadrado. Y nos piden la fuerza magnética. Hasta ahí tendríamos reconocidos los datos. Nos tocaría hacer la figura. Y luego pues ir a los cálculos. Bueno, esta parte pues la dejamos para la clase siguiente y es algo parecido a lo que está pues en el desarrollo de la tarea. Entonces hay que revisar un poco, ¿no? Para tener en cuenta esa parte. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Espero haberles ayudado mucho en esta revisión.